Todos los cristianos estamos invitados a orar por ellas. Antes de realizar este acto de misericordia y de amor, necesitamos saber por qué tenemos que orar por ellas y qué es el purgatorio. Antes de dar inicio a esta catequesis, vamos a ponernos en presencia de Dios, invoquemos al Espíritu Santo, pidamos que nos dé la luz y el entendimiento que necesitamos para recibir el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de esta catequesis. Imploramos el auxilio de la fuerza de lo alto, para así poder recibir con mucha fe y amor este mensaje de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar con la primera parte, ¿por qué tenemos que orar por las benditas ánimas del purgatorio? Si nosotros nos vamos al segundo libro de Macabeo, vamos a escuchar esta práctica que se realizaba desde mucho antes que Jesús viniera a este mundo. Nos vamos al segundo libro de Macabeo, capítulo 12, versículo del 38 al 46. Dice lo siguiente: Judas Macabeo reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse el séptimo día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate, para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos se encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jabnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Todos alabaron al Señor justo juez, que descubre las cosas ocultas. Y escuchen lo siguiente, y es donde tenemos que poner más atención. E hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas Macabeo recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Escuchen, si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos, mis hermanos, dos acciones muy importantes que son las que nosotros realizamos con esas almas que ya se han ido. Una, dice aquí, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. Es lo que nosotros realizamos cuando ofrecemos el Santo Rosario por aquella alma que se ha ido. El pedirle a Dios que lo perdone de todos sus pecados. Y la otra acción dice, después recogió 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Es lo que también nosotros realizamos cuando vamos a misa. Ponemos el nombre de aquel familiar que ha fallecido y le pedimos a Dios a través de la Santa Eucaristía que le perdone sus pecados. Es el sacrificio que se hace en el altar en el cual nosotros tenemos que pedir por esa alma para que Dios le perdone todos sus pecados. Por eso la Iglesia, a través de esta cita bíblica, a nosotros nos invita a orar por ellos. Porque Dios escucha las oraciones de su pueblo. Otra razón por la que tenemos que orar por ellos es porque ellos no lo pueden hacer por ellos mismos. Ahora continuamos con la segunda parte, ¿qué es el purgatorio?
Para muchos católicos como que se nos dificulta entender un poquito qué es el purgatorio, porque a lo mejor de pequeños solamente en la catequesis escuchamos acerca del purgatorio o en casa o en algunas oraciones que hemos escuchado o leído. Bueno, para esto vamos a irnos al Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a leer qué es lo que habla acerca del purgatorio. Dice que el Catecismo de la Iglesia Católica señala que el purgatorio es una purificación final que deben hacer para llegar al cielo todos aquellos, escuchen bien esta parte, que deben hacer para llegar al cielo todos aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, ¿sí? Imperfectamente, o sea que no porque vivamos en gracia de Dios y en amistad con Dios somos seres perfectos. Hay alguna imperfección en nosotros. Esto no quiere decir, mis queridos hermanos, que si yo muero en pecado mortal, yo no podré ir al purgatorio. Pero ahora nos preguntamos, ¿de qué hay que purificarnos? ¿No se supone que cuando nos confesamos Dios nos perdona los pecados? Pues no es así. En la confesión quedan perdonados nuestros pecados, ciertamente, y quedamos libres del castigo eterno que nos merecemos por haber pecado. Pero la confesión no repara el daño que a veces causamos por nuestros pecados o nos causamos nosotros mismos. Eso debemos repararlo nosotros con nuestras buenas obras o con algún sacrificio o penitencia. Para que podamos entender un poquito acerca de esto que sucede en la confesión, voy a ponerles el siguiente ejemplo. Si yo voy y rompo el vidrio de la casa del vecino y voy rápidamente y le pido perdón y el vecino de todo corazón me perdona por haberle roto el vidrio y volvemos a ser amigos como antes, eso es cuando nosotros vamos con el sacerdote, le pedimos perdón a Dios a través del sacerdote y Dios nos perdona. Pero en el caso de haber roto ese vidrio, aunque el vecino ya me haya perdonado, el vidrio sigue roto. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que reparar ese daño. Yo tengo que pagar ese vidrio para que quede otra vez igual. Así pasa. El sacerdote nos absuelve de nuestros pecados. Dios nos perdona nuestros pecados. Pero hay un daño que nosotros tenemos que reparar. Nosotros tenemos que hacer que esa alma que Dios nos ha dado limpia, sin mancha alguna, y que nosotros por nuestros pecados hemos manchado, tiene que volver a quedar limpia para poder estar con Dios. Entonces, los que aún estamos vivos, podemos reparar el daño que hemos ocasionado con los grandes medios que nos ofrece la Santa Madre Iglesia. ¿Y cuáles son esos? Son los sacramentos, la oración diaria con Dios, las obras de misericordia, la predicación de la palabra de Dios cuando alguien evangeliza a otra persona, las indulgencias plenarias, la vida en caridad y santidad. Todas esas cosas nos van a ayudar a que nosotros podamos reparar el daño que hemos cometido con nuestros pecados. Y el otro modo, que es la forma menos recomendable que nosotros hagamos para reparar esa pena temporal, es pasar por el purgatorio. ¿Y por qué nos dice que es menos recomendable? Pues más adelante vamos a saber por qué no es recomendable estar en el purgatorio tanto tiempo. Porque lo que sí les puedo decir es que el tiempo que nosotros podamos estar en el purgatorio es de acuerdo a los pecados que hemos cometido. El purgatorio existe y debe existir porque nadie entra a las bodas del reino de los cielos con la piel y la ropa llena de mugre. Es necesario entrar con el mejor vestido, y eso lo podemos ver en la parábola del banquete, cuando aquel que fue invitado al banquete no llevaba el traje de fiesta, el traje que necesitamos llevar para poder estar en ese gran banquete. Y en donde se nos lava hasta el punto de quedar dignos para el paraíso y con el traje adecuado. Es en donde nos van a purificar de toda mancha que pueda haber en nosotros.
Nadie nos obligó a ensuciarnos, nadie nos obligó a pecar. Nosotros libremente cometimos el pecado. Pero si queremos ser buenos invitados a ese gran banquete, no se nos ocurrirá entrar indignamente presentado. Es como cuando nosotros nos invitan a una fiesta, no nos gusta ir todo sucio, al contrario, es cuando más nos arreglamos para poder ir a esa fiesta. Pues de la misma manera nos tenemos que presentar ante Dios, de una manera digna y una manera presentable para poder estar con Dios. Ahora, el purgatorio, por tanto, es un estado de purificación, con un fuego que nos arrancará nuestros errores de raíz. Nos va a limpiar y nos van a purificar en el purgatorio, y los disolverá en su fuego con el dolor de los que sanan una herida. No es nada igual que el infierno, pues en el infierno reina el odio y la desesperación eterna. Y en el purgatorio reina el amor y la esperanza, la plena seguridad de que vamos a salir de ahí. Todo allí será sufrir, pero solo para lograr amor verdaderamente al Señor. Se nos esperará con los brazos abiertos en su eterno convite celestial. Por eso, la importancia, mis queridos hermanos, en que nosotros aquí en la tierra nos esforcemos en estar siempre en gracia con Dios. Por eso también se nos invita a que continuamente, por lo menos cada mes, nos estemos confesando. ¿Por qué razón? Porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que Dios nos llamará a rendir cuenta. Por eso es importante que tú estés preparado para cuando te toque el tiempo de dejar la tierra e irte a la presencia de Dios. Ahora vamos a escuchar qué nos dicen algunos santos acerca del purgatorio. Aquí está lo que los más grandes doctores de la iglesia nos dicen acerca del purgatorio. Santo Tomás Aquino, el príncipe de los teólogos, dice que el fuego del purgatorio es igual en intensidad al fuego del infierno, y que el mínimo contacto con él es más aterrador que todos los sufrimientos posibles de esta tierra. La diferencia entre el infierno y el purgatorio es que sufres lo mismo posiblemente, y todo va de acuerdo a los pecados que hayas cometido, pero en el infierno es una condenación eterna y no saldrás de ahí. En cambio, en el purgatorio tienes la esperanza de que vas a ser purificado, vas a sufrir, pero vas a salir de ahí para estar en la presencia de Dios. San Agustín, el más grande de todos los santos doctores, enseña que para ser purificada de sus faltas previamente a ser aceptada en el cielo, las almas después de muertas son sujetas a un fuego más penetrante y más terrible del que nadie pueda ver, sentir o concebir en esta vida. Imaginémonos qué tan terrible es el sufrimiento en el purgatorio. Aunque este fuego está destinado a limpiar y purificar al alma, dice el santo doctor, aún es más agudo que cualquier cosa que podamos resistir en la tierra. Y San Cirilo de Alejandría no duda en decir que sería preferible sufrir todos los posibles tormentos en la tierra hasta el día final que pasar un solo día en el purgatorio. Y a veces nosotros, hermanos, nos quejamos de tanto sufrimiento aquí en la tierra sin saber que vamos a sufrir más en el purgatorio. Por eso, mis hermanos, debemos aprovechar los sufrimientos aquí en la tierra para podernos purificar aquí y aprovechar también esos sufrimientos para reparar el daño que hemos cometido con nuestros pecados. Y así no pasemos tanto tiempo en el purgatorio. Entonces, mis queridos hermanos, no desaprovechemos ni un momento para que nosotros podamos purificarnos aquí en la tierra y no esperar a llegar al purgatorio. Voy a leerles una historia del príncipe polaco y esto nos servirá también a todos aquellos que a veces no creemos que existe el purgatorio. Dice así la historia. Hubo un príncipe polaco que por una razón política fue exiliado de su país natal y llegado a Francia compró un hermoso castillo allí. Desafortunadamente perdió la fe de su infancia y estaba a la sazón ocupado en escribir un libro contra Dios y la existencia de la vida eterna.
Y a veces eso nos sucede a muchos, que nuestros padres de pequeño nos inculcan las cosas de Dios, pero llega un momento que todo eso lo perdemos y crecemos y nos volvemos adultos y en nosotros no hay esa fe por Dios. Al contrario, a veces como que buscamos la manera de contradecir a Dios. Y es lo que estaba haciendo este príncipe. Dando un paseo una noche en su jardín, se encontró con una mujer que lloraba amargamente. Le preguntó el porqué de su desconsuelo. «Oh príncipe», replicó ella, «soy la esposa de John, su mayordomo, el cual falleció hace 2 días. Él fue un buen marido y un devoto sirviente de su Alteza. Su enfermedad fue larga y gasté todos los ahorros en médicos y ahora no tengo dinero para ir a ofrecer misa por su alma». El príncipe, tocado por el desconsuelo de esta mujer, le dijo algunas palabras y aunque ya no creía en la vida eterna, le dio algunas monedas de oro para ofrecer una misa por su difunto esposo. Un tiempo después, también de noche, el príncipe estaba en su estudio trabajando febrilmente en su libro. Escuchó un ruidoso tocar a la puerta y, sin levantar la vista de sus escritos, invitó a quien fuese a entrar. La puerta se abrió y un hombre entró y se paró frente a su escritorio. Al levantar la vista, ¿cuál no sería la sorpresa del príncipe al ver a John, su mayordomo muerto, que lo miraba con una dulce sonrisa? «Príncipe», le dijo, «vengo a agradecerle por las misas que con su ayuda mi mujer pudo encargar por mi alma, gracias a la salvadora sangre de Cristo ofrecida por mí. Voy ahora al cielo, pero Dios me ha permitido venir aquí y agradecerle por su generosa limosna». Luego agregó solemnemente: «Príncipe, hay un Dios, una vida futura, un cielo y un infierno». Dicho esto, desapareció. El príncipe cayó de rodillas y recitó un ferviente credo. Esta historia nos enseña algo muy importante que tenemos que tener bien claro. Una de las tantas cosas que podemos hacer por las almas del purgatorio, esta es la más importante, la Santa Eucaristía. El que nosotros, cuando vivamos la misa, ofrezcamos ese santo sacrificio que se hace en el altar por el alma del ser que quieres que se salve, que se purifique y vaya a la presencia de Dios. Por eso nosotros, cuando vamos a misa, apuntamos el nombre de aquella persona a la cual necesitamos pedir. El santo sacrificio de Jesús en el altar es el que hace que libere a muchas almas, pero también es necesario que aquellas personas que piden por esa alma estén también en gracia de Dios, comulguen, que ofrezcan esa Eucaristía que toman por esa alma. Pero yo quiero que quede claro que la Santa Eucaristía es algo primordial cuando tú quieres pedir por alguien, en compañía con el Santo Rosario, algunas indulgencias que tú puedas ofrecer por esa alma, los sacrificios, las obras de misericordia, todo eso nos ayuda a que nosotros podamos sacar a esa alma. Pues no dudes, mi querido hermano, que existe el purgatorio. Sé que hay muchas personas que no creen en el purgatorio y el explicar este tema es un tema tan extenso que posiblemente nunca terminaríamos de explicarlo. Pero a lo que voy es que para esto se requiere de mucha disponibilidad y de mucha fe en creerle a la Santa Madre Iglesia, que hemos escuchado lo que decía el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la existencia del purgatorio. Y nos podrían decir en dónde podemos leer acerca del purgatorio en las Sagradas Escrituras. Ciertamente no hay una cita bíblica en donde se mencione como tal la palabra purgatorio, pero sí leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32, de la existencia de ese lugar. Dice: «Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan.
pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu Santo, y escuchen esta parte, no lo perdonará ni en el mundo presente, en donde estamos nosotros ahora, ni en el venidero. O sea que existe otro lugar en el que se nos va a perdonar esos pecados que hemos cometido. Y aquí nos menciona que el que no se perdonaría en ese lugar sería el de ofender al Espíritu Santo. Y así como esta cita bíblica, hay otras que luego en otros temas que estaremos viendo, les daré a conocer, en donde se menciona que existe este lugar, en donde nosotros tenemos que purificarnos para poder llegar al cielo. Pues gracias mis hermanos por estar conmigo. Tenemos un próximo tema en donde estaremos hablando acerca de los santos que Jesús les ha mostrado el purgatorio y en donde les ha pedido que nosotros oremos por esas almas sufrientes. Y recuerden que estamos invitados todo este mes a orar por esas almas. En la misa con el Santo Rosario, y también hay una coronilla que Jesús le dicta a algunas santas para orar por esas almas sufrientes. Esa coronilla por las almas del purgatorio la tenemos aquí en nuestro canal Chispita de Oración. Búsquenla y traten de hacerla durante todo este mes para que ustedes puedan pedir por aquellas personas que se nos han adelantado y que necesitamos nosotros pedir por ellas. Gracias mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos en